Esta es la historia de cómo una estrella del cine para adultos logró grandes avances para la cura contra el cáncer. La influenza H1N1 ganó una beca en la prestigiosa Universidad de Harvard, un concurso nacional de física cuántica, y representó no a uno, sino a varios países latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de 2024. O más bien es la historia de cómo no hizo ninguna de estas cosas, o la historia de las personas detrás de las noticias y las publicaciones que afirmaron que sí lo hizo. Y aunque no conocemos el origen de todo, si queremos darle un inicio para desenredar esta historia, tendría que ser entre mayo y septiembre del 2018. Les cuento cómo inició todo. En esos meses, una ex senadora argentina, un actor y ex diputado mexicano, una ex diputada de El Salvador y el actual presidente de Colombia compartieron noticias de supuestos jóvenes que estaban triunfando en diferentes áreas en sus países, ya sea la ciencia, la medicina o el deporte. Desde aportes para la creación de la vacuna contra el H1N1 o la obtención de una beca en Harvard luego de haber ganado el concurso nacional de física cuántica, o que serían representantes de sus países en las Olimpiadas, e incluso que algunos viajarían dentro de 3 semanas a Inglaterra para presentar sus innovadores avances para la cura contra el cáncer. Sin embargo, estas noticias que sin duda hicieron sentir orgullosos a muchas de las figuras públicas de sus respectivos países, al punto que con las compartieron en sus perfiles de redes sociales, tenían algunas particularidades. La primera es que todas estas noticias ocurrieron en tiempos distintos y en diferentes países de Latinoamérica, pero la fotografía que acompañaba cada una de estas noticias y publicaciones eran del mismo joven. La segunda es que el nombre de este joven cambiaba siempre. En Argentina fue Miguel Antonio Mejía, en Colombia lo presentaron como José Manuel Velázquez y en el caso de El Salvador fue presentado como Juan Carlos Martínez. En México no tuvo otro nombre, simplemente fue presentado como el hermano menor de Mr. Bones, con el usuario CryptoNazi. El caso de El Salvador merece una mención especial, y es que al final de la publicación, junto con el hashtag Orgullo Salvadoreño, se etiquetaba a otro joven, a Aarón Ortega Mayorga, que sí era un estudiante de la Universidad Evangélica de El Salvador. Recuerden estos detalles porque serán muy importantes para desenredar esta historia. Por el momento, continuemos. Pues resulta que el joven que aparecía en todas estas noticias y publicaciones no era argentino, ni mexicano, ni colombiano, ni salvadoreño. No tenía estudios en medicina, ni era deportista, ni había sido seleccionado para representar a estos países en las Olimpiadas. La fotografía del joven que acompañaba todas estas supuestas noticias y publicaciones en redes sociales le pertenecía a Ángel Muñoz García, conocido en internet como Jordi, el niño polla. Un reconocido actor de películas para adultos español que ganó popularidad dada su cara juvenil dentro de la industria. Así, Jordi pasó de ser un reconocido actor de películas para adultos para convertirse en el rostro de muchas noticias falsas que hicieron caer incluso hasta presidentes. Y sobre eso vamos a hablar en este nuevo episodio de La Monicósfera, en el que hemos invitado a los y las autoras del libro Mala Hierba, una publicación del proyecto Alpha Beta Media Lab, coordinado por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Ellos nos explicarán cómo estas noticias falsas, en la apariencia inofensivas que hicieron caer a muchas figuras públicas, tuvieron ciertos impactos. Así que, si quieres conocer más sobre cómo funciona el ciclo de la desinformación, o solo enterarte de cómo Jordi, una estrella del cine para adultos, se convirtió en el rostro de la desinformación en Latinoamérica, quédate hasta el final del episodio. Porque esto está solo por comenzar. La Escuela Mónica Herrera presenta La Monicósfera, un espacio creado para conversar y compartir sobre creatividad, comunicación y diseño. Comencemos por el caso salvadoreño. A mediados de mayo de 2018, un usuario de Facebook publicó en una página llamada Salvadoreños en Estados Unidos un post que decía lo siguiente: nuestros medios no cubren lo que realmente importa. Les presento a Juan Carlos Martínez, estudiante de medicina de la Universidad Evangélica, quien en 3 semanas viajará a Inglaterra a presentar sus investigaciones sobre la cura del cáncer. Rápidamente, el post se llenó con comentarios y reacciones positivas y de orgullo. A la felicidad de los salvadoreños se unió la ex diputada femelinista Lorena Peña, que compartió en su perfil de Facebook la publicación que hacía una clara crítica a los medios de comunicación en El Salvador, que, y citamos,
no informaban sobre lo que realmente importa en El Salvador. Tras la publicación de Lorena Peña, muchos usuarios comenzaron a atacarla en los comentarios de la publicación. En palabras de los más jóvenes, comenzaron a trolearla por su error. Pues el joven de la fotografía que acompañaba esta publicación no era de un salvadoreño, sino de Jordi, el actor de contenidos para adultos español. A raíz de los ataques, la exdiputada comentó, y citamos: "Vaya", dije yo, "un compatriota exitoso", con emoticones de carita riendo. Luego agregó, y volvemos a citar: "Lástima que no tengo asesores en esa materia". Sin embargo, los ataques continuaron y luego publicó nuevamente en su perfil de Facebook, de alguna manera justificando por qué había caído en esta noticia falsa, como resultado de, y aquí cito, "no saber de actores porno". Luego agregó otra vez emoticones de carita sonriendo. Pero el caso de El Salvador no fue el único. Simultáneamente, a mediados de mayo, la ex senadora argentina Beatriz Rosquex, quien fue presidenta suplente del Senado de Argentina entre 2011 y 2014, compartió una información similar en la que también aparecía la fotografía de Jordi. En este caso, la publicación fue hecha en la red social X, antes conocida como Twitter. La noticia decía lo siguiente: por si no lo conoces, este joven se llama Miguel Antonio Mejía, nacido en Tucumán, está a punto de salir con honores de la Universidad de Harvard y es uno de los creadores de la vacuna contra la fiebre H1N1. El tweet cerraba diciendo entre paréntesis: "Orgullo argentino". La reacción de la ex senadora argentina fue distinta. Luego de los comentarios y las críticas en el post, es decir, luego de que la trolearan, decidió borrarlo de su perfil de Twitter. El caso argentino contra el salvadoreño llegó hasta Jordi, quien tomó esta publicación de una forma muy irónica y la utilizó para promocionar una de sus más recientes películas para adultos, en la que actuaba como médico. William Carballo, director de investigación institucional de la escuela, conversó virtualmente con Carla Ramos, quien es docente e investigadora de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación en la UCA. Ella nos explicará un poco más sobre qué es y cómo funciona la desinformación. Carla, esta información, en este caso concreto, no salió específicamente en un sitio web de noticias o un portal web, sino más bien en redes sociales, lo cual me lleva a pensar o a preguntarme si existe alguna diferencia concreta entre noticia falsa como tal y desinformación. La desinformación es una sombría más amplia, digamos, es un paraguas más amplio en términos de los elementos que forman parte de la misma. Es decir, las noticias falsas solo son una de las caras que tiene la desinformación. Entonces, incluso hay otros teóricos que lo denominan como desórdenes informativos, que es este fenómeno que incluye formatos, productos, presentación de información como sátiras, parodias, titulares y uso de engaños, incluso de los pies de fotos, de las imágenes o las estadísticas, como un contenido genuino, pero que está fuera de contexto o tiene un contenido impostor o que se ha mal utilizado para los fines, se ha manipulado o se ha inventado. Entonces, ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? Que la primera es que el concepto de desinformación es un concepto más desde los desórdenes informativos, que es un fenómeno más amplio, que sí incluye las noticias falsas, pero que no se reduce a ello. Y en el caso concreto de este caso que estamos estudiando de Jordi, ¿qué tipo de desinformación consideras que puede ser? ¿En qué categoría entra este post que ella está afirmando? Siguiendo los contenidos de que ella después se disculpa o, bueno, no lo hace tan explícito, pero dice que ella no sabía nada, y eso es un asunto de que los asesores, ¿verdad? Que los asesores tampoco ella no tiene, entonces que sería bueno tener, en fin. Pero en este caso es una misinformación. La persona que les está difundiendo cree que es verdad, ¿verdad? La misinformación es una de estas distinciones que les mencioné. Es una información errónea, totalmente errónea, como en el caso de este joven que hace pues cine para adultos,
pero la persona que lo difundió, en este caso, esta figura pública, creyó que es verdad. Entonces, esto nos pasa a todos, ¿verdad? En este caso, coincidió con que era el hecho de que quien lo posteó era esta persona, ¿no? Entonces, sabemos que si es una figura pública, por supuesto que el nivel de alcance es mucho mayor. Entonces, eso dio lugar a que otras personas la trolearan, como comúnmente se conoce, ¿verdad? O hicieran burla de esta información que era errónea, que fue compartida, pues la gente aprovechó también los que estaban a favor o no de su trayectoria política histórica, pues usaron esta desinformación para seguir dando de qué hablar, no solo en este caso de la desinformación, sino de la persona que la compartió. ¿Y nos podrías decir algunas características que están presentes en este tipo de desinformación? La desinformación, como mencioné antes, tiene muchas caras, pero digamos que vamos a hablar de algunas generales para poder por lo menos reconocerla en redes, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que saber que la desinformación se sube a trendings, ¿verdad? O a hashtags que se posicionan. Entonces, antes de dar like, me encanta, me indigna, me enoja, o de hacer un comentario, fíjense en si este hashtag realmente es real, existe, dele clic al hashtag y vea o colóquelo en la red para saber si esto realmente habla de un personaje que existe en la vida real, ¿verdad? O ha existido históricamente, que este hecho o que esta imagen coincide con el hecho que del que se está hablando ahí, ¿verdad? Si el titular también es muy morboso, por ejemplo, estos titulares que apelan a hipérboles, así que hiperbolizan la realidad, o sea, la exageran. También hay que tener cuidado ahí porque la desinformación siempre va a tratar de llamar nuestra atención de algún modo. También es importante saber si el titular corresponde al texto que estamos hablando y también ojo con las generalizaciones. A veces las noticias dicen, las fuentes fidedignas dijeron tal y tal cosa, pero ¿cuáles fuentes? O los médicos afirmaron tener la cura del H1N1, pero ¿cuáles médicos? Entonces, verificar las fuentes es importante. Otro elemento también que hay que reconocer es que la desinformación apela mucho a la risa y en el capítulo de Mala Hierba hablamos con este director del Net Center y nos decía que los memes es una de las maneras más usadas para desinformar. Entonces, ojo también con los memes que usted recibe en su teléfono, ¿verdad? Y antes de compartir, esta quizá es la más importante. Antes de compartir o reaccionar, haga una pausa. Yo sé que eso puede no parecer muy académico, técnico, pero en realidad es un hábito que deberíamos tener a la hora de consumir información. Parémonos, espérese, no reaccione, porque la desinformación espera gente reaccionaria, no gente pensante. Entonces, ojo, ¿verdad? Espere, analice, vea antes de reaccionar. Entonces, serían estas como unas sugerencias, recomendaciones para poder identificar. Las noticias falsas que presentaban a Jordi como un estudiante prodigioso no terminaron en mayo. En septiembre de ese mismo año, el entonces senador y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió también en la red social X un tuit que decía: José Manuel Velázquez es un joven boyacense, campeón nacional de física cuántica, y nos representará en las Olimpiadas Mundiales de Física. En una sociedad del conocimiento, la innovación se sustentará en las ciencias básicas estudiadas por nuestra juventud en la universidad.
La fotografía que compartió el presidente Gustavo Petro mostraba a Jordi con una chaqueta de la marca Brazers, el nombre de una de las productoras de contenido para adultos más consumidas en España. Petro, al igual que la ex senadora argentina, borró el tuit luego de todos los comentarios y críticas. Sin embargo, en este caso, un sitio dedicado a la creación de noticias y sátira, llamado Actualidad Panamericana, utilizó la controversia para etiquetar a Petro en un tuit que decía lo siguiente: acá, José Manuel, haciendo referencia a Jordi, con sus compañeras en Duitama en una pausa activa. Estudian la dinámica de fluido. En el post se podía apreciar a Jordi junto con otras actrices del entretenimiento para adultos. Pues la historia de Jordi no terminó en 2018. Y es que en 2019 volvió a ser el protagonista de una nueva noticia, en este caso envolviendo un caso de nepotismo. Les cuento a continuación. En junio de 2019 en Chile circularon noticias falsas que utilizaban la fotografía de Jordi. En este caso no se trataba de un estudiante, sino del sobrino de no uno, sino de varios alcaldes de diferentes comunas del país. La noticia presentaba a Jordi en una oficina y se le acusaba de nepotismo, pues el post aseguraba que no llegaba a trabajar y cobraba un sueldo exorbitante. En este caso fue un usuario de Facebook llamado Octavio Solís quien hizo la publicación. Y luego de que la Municipalidad de La Florida lo desmintiera e investigara un poquito más, se dieron cuenta que no era la primera vez que hacía este tipo de publicación. De hecho, descubrieron que se trataba de un patrón. La primera noticia falsa fue contra el alcalde de la Municipalidad de La Florida. Luego hizo lo mismo con el municipio de Independencia y finalmente con el municipio de Conchalí. Ante esto surge la pregunta de si toda la desinformación viene desde los net centers o también puede ser generada por usuarios malintencionados. William conversó con Amparo Marroquín, vicerrectora de Proyección Social de la UCA, quien junto a Carla Ramos investigaron sobre los troll centers que crean la desinformación. Sobre esto nos explica más Amparo Marroquín. En general, por supuesto, hay desinformación que va a venir de cuentas individuales y de usuarios, pero en general estos usuarios suelen ser gente que sabe de qué manera se puede monetizar este tipo de información. Entonces, buscas información que sea sensible, que sea emocionalmente disparadora y vas a utilizar esa desinformación para monetizar, simplemente para eso. Es decir, si él no lo hizo una única vez, que podría haberlo hecho para divertirse, sino que lo hizo, es decir, en distintos momentos publicaba esta foto, se divertía, y al mismo tiempo señalaba un proceso de corrupción en donde estos diputados han contratado al sobrino, el sobrino ni trabaja, pero cobra un salario, eso despierta indignación y eso convierte el contenido en viral, eso de nuevo favorece a estos usuarios. Estos usuarios, yo no diría si pueden ser usuarios individuales o puede ser un net center completo, pero son personas que están acostumbradas a valerse de estos medios para sus propios fines personales. Okay. En concreto, pero normalmente son usuarios que tienen cierto nivel de alfabetización mediática, es decir, que saben, por ejemplo, que hay ciertas emocionalidades que podés disparar, corrupción, nepotismo, gente que no trabaja y que cobra su salario, y entonces la gente se empieza a indignar y esta persona es una persona que va a tener seguramente una cuenta que le permite monetizar, pero para monetizar vos necesitas todos los días estar generando un nivel de likes y un nivel de compartir muy grande. Entonces, a veces vas a lograr el nivel de likes y de compartir haciendo tu propio contenido, pero a veces necesitas tener todos esos likes para poder seguir monetizando y entonces te inventas un proceso de desinformación que sabes que va a pegar, a menos que te encuentren. Sí, y de hecho estaba leyendo que la Municipalidad de La Florida demandó a este usuario justamente por difamación. Y eso por lo menos nos deja el aprendizaje de que, bueno, algún castigo, por llamarlo de una manera, puede tener también la desinformación. Y luego, digamos, el problema es que tiene una alfabetización mediática vinculada a tecnología y a cómo viralizar, pero no tenés la reflexividad que también te da a mí de decir, a ver, ¿para qué estoy yo compartiendo esto y cuáles son los beneficios que va a tener? Es decir, ahí me parece que lo que le faltó a esta persona es una alfabetización básica en ciudadanía de decir, si vos estás diciendo algo que no es, puedes ser sujeto de una demanda.
Ok. ¿Recuerdan que les había dicho que había que prestarle atención a ciertos detalles de estas noticias? Pues resulta que todas estas noticias falsas en las que Jordi es protagonista tenían ciertas señales que nos indicaban que se trataban de noticias falsas. Sobre esto conversaron Amparo y William, pero antes quiero darles algunos detalles sobre ellas. En el caso de El Salvador, presentaban a Jordi con un nombre en la publicación, pero etiquetaban a otra persona en el post que sí era un estudiante de medicina de la Universidad Evangélica. En el caso de México, Meyer creyó en la afirmación de un usuario llamado Criptonazi. Y en el caso de Chile, que recién discutían entre Amparo y William, el segundo apellido de todos los posts era Dick Bigger. Vaya, William, en el caso de estas situaciones que hemos visto, hay como una serie de alertas, de banderitas, de red flags que nosotros podríamos descubrir siempre cuando Sí, sucede de hecho, fíjate esto. que en nuestro estudio, en el libro publicado Mala Hierba, de hecho hay una investigación justamente sobre cómo los jóvenes, sobre todo, que son los que nosotros estudiamos, no le prestan atención a banderas rojas, que le podemos llamar así, ¿no? Como el detallito de la fecha que no es la correcta, un pequeño fotomontaje dentro de una gran foto que alerta de que hay una falsedad. Y como en este mismo caso, ¿no? que tú mencionabas, el mismo nombre del usuario, uno puede decir es que no puede haber aquí seriedad y rigurosidad de un usuario que se llame así. O sea, podría haberla, pero por lo menos la lógica me dice sospechar de ese usuario que se llama así, porque es un nombre que a todas luces no transmite formalidad, no transmite rigurosidad. Entonces nuestro estudio justamente nos dice que los jóvenes a esos elementos no le terminan de prestar atención, al menos no lo hacen rápido. De hecho, en el estudio se tardaban 10 segundos, 15 segundos incluso, en llegar a descubrir esos pequeños elementos, pequeños pero a la vez grandes banderas rojas, para detectar o que le hubiera ayudado a detectar la falsedad de la noticia, pero regularmente en los primeros 5 segundos no lo hacían. Entonces esas son justo las banderas rojas que son necesarias poder detectar. Vaya, pero eso es en el caso de los jóvenes, pero digamos, en estos equipos de comunicación profesionales dedicados a la comunicación política que llevan las cuentas de diputados, digamos que de pronto los diputados ellos solo se llevan la cuenta, pero digamos, de un presidente, siempre hay un equipo de comunicación entrenado detrás. ¿Cómo es posible que ellos no vean esas banderas rojas? Yo creo que pasa lo mismo que le pasa a cualquier ciudadano, que esta necesidad de querer destacar y ser el primero y tener la exclusiva, incluso a muchos medios de comunicación también le pasan, de que por ser los primeros no revisan como deben revisar, entonces vienen y publican la información de primera mano. Entonces yo creo que estos equipos, por lo menos imagino que en este caso de este joven, dicen, bueno, hay un joven triunfando, hay un joven salvadoreño que está triunfando en el extranjero. Esto me trae beneficios a mí como político porque yo puedo aprovecharme de esta noticia. Entonces dice, bueno, hasta aquí pienso, lo demás, si es bueno, es malo, es incorrecto, es verdadero, es mentira, no me voy a percatar ahorita de ver si es cierto o no, entonces simplemente lo publican. Creo que es la misma ansiedad de vincularse y de aprovecharse de lo que supuestamente está teniendo éxito, lo que los hace colgarse sin hacerle esfuerzo siquiera de poder revisar y ver esa bandera roja. Entonces al final, un equipo de profesionales de la comunicación o un ciudadano común en su casa igual comete los mismos errores por estas ganas de sobresalir. Las noticias protagonizadas por Jordi no se detuvieron en 2019 y como veremos a lo largo de este podcast, se trata de una figura recurrente que vuelve a aparecer cada cierto tiempo como el protagonista de una nueva historia. En 2020 volvió a reaparecer, en este caso en España. Al ser el país de procedencia del actor, uno pensaría que este tipo de noticias no haría caer a muchas personas. Sin embargo, pasó lo contrario. ¿De qué se trató? Les cuento ahorita. La diputada de Asturias, Reyes Fernández Urlé, incluyó a Jordi en una intervención en el Pleno homenajeando al personal médico que había fallecido por la atención a la pandemia por COVID-19. En su intervención, la diputada del Partido Popular no solo incluyó a Jordi como parte de los médicos que habían luchado en la emergencia sanitaria, sino que hizo una mención especial sobre él, que en este caso había tomado el nombre de Alberto Sánchez, según había circulado por redes sociales. Quiero comenzar trasladando el pésame desde el Grupo Parlamentario Popular a los 284 fallecidos por coronavirus en nuestra región, y de una forma especial trasladar el pésame a todos los familiares y amigos de Alberto Sánchez,
un médico joven de 24 años que falleció en Madrid a causa del coronavirus. La mención de Jordi por parte de la diputada generó las mismas reacciones que en Latinoamérica: memes, críticas y muchos comentarios en contra de la funcionaria. Todas las noticias falsas protagonizadas por Jordi se caracterizan por la generación de emociones intensas como la felicidad, el patriotismo o el orgullo, o de atacar problemas particulares como el nepotismo o la tensión por la emergencia sanitaria por COVID-19. Los hallazgos de una de las investigaciones de Mala Hierba nos indican que las emociones, al igual que las motivaciones, guían nuestras conductas y que, particularmente cuando experimentamos una emoción que puede ser catalogada como positiva, disponemos de menos recursos y herramientas cognitivas, es decir, de menos recursos y herramientas de análisis para tomar una acción, como puede ser compartir una noticia falsa. Es decir, que estamos tomando nuestras decisiones basadas en emociones y no en un proceso de análisis. Y justamente algo de esto está detrás de muchas de las noticias falsas protagonizadas por Jordi. William Carballo conversó con Erika Mestizo, docente e investigadora del Departamento de Psicología de la UCA y autora de la investigación que explica el papel que juegan las emociones al consumir la desinformación. Ella nos explica más sobre este tema. De hecho, en estas notas de Jordi y todo lo que las noticias falsas que circulan alrededor de él suelen despertar normalmente patriotismo, orgullo, felicidad, se siente bien. O sea, uno lee que un salvadoreño está en una olimpiada ganando una medalla o siente que un salvadoreño va a ir a divulgar la cura contra el cáncer, uno pues se emociona, ¿no? Entonces, estas emociones son las que suelen circular o a las que suelen apelar las noticias falsas. Sí, por una parte son las emociones positivas, están también las emociones negativas, ¿verdad? Pero digamos que eso tiene que ver también con otro tipo de contenido, pero del contenido que estamos hablando, ciertamente van a despertar las emociones clasificadas como positivas, ¿verdad? Lo que tú le llamas ese patriotismo, precisamente porque han movido en nosotros esos afectos positivos, vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a sentirnos orgullosos, o al menos esa sería como la intención de una persona quien diseñó el contenido, y también de otras personas, digamos, adultas que quieren también mostrar ejemplos positivos, ¿verdad? De alguien. Entonces, compartirlo basado en esa alegría que produce que un paisano, ¿verdad? Que alguien de un entorno sencillo pueda destacar en alguna área científica, sobre todo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? El compartir se va a volver un hecho, va a ser una toma de decisiones, pues, basada nada más o que se ha quedado a un nivel propiamente emocional. Uno de los aspectos más interesantes del estudio de Erika es que los jóvenes afirmaron no estar tan interesados en el contenido noticioso, al menos no tanto, y por ende no experimentan muchas emociones al consumirlo. Sin embargo, si el contenido los hace reír o les permite engañar a otros, esto se vuelve un motivador para ellos, no solo para consumirlo, sino también para compartirlo con otros, con el objetivo de generar un buen ánimo, risas o incluso burlas hacia las otras personas, como claramente pasó con muchos de los funcionarios públicos que compartieron estas noticias en sus perfiles en redes sociales. Jordi ha sido el rostro de noticias falsas en 2018, 2019 y hasta en 2020, como hemos visto hasta ahora. Omar Luna, comunicador y analista de datos y cofundador de LabDat, analizó cómo se disemina la desinformación a partir de la minería y el análisis de datos de 3 casos con temáticas particulares: uno de política, otro de salud pública y uno de farándula. Esto fue lo que conversó desde la distancia William Carballo con Omar. Ahora tenemos a Omar, que nos acompaña desde la distancia para hablar un poquito sobre cómo se disemina la desinformación. Y en este caso te quiero preguntar, Omar, en este caso concreto que estamos analizando, que es el de Jordi, ¿por qué crees tú que se difunde tan rápido desinformación de este tipo? Bueno, esa es una buena pregunta. Dentro de lo que se puede llegar a estudiar sobre la desinformación y cómo empieza a circular esta, es que nosotros nos damos cuenta que las desinformaciones transitan sumamente rápido
porque se favorece la emocionalidad sobre la racionalidad. Algo que se explora dentro de este caso y que transversaliza todo el proceso de Jordi es el hecho de cómo se refuerzan valores nacionales, aspectos vinculados con el heroísmo y la entrega, y eso de alguna u otra manera, sin importar el espectro político, económico y social en los cuales transitan las personas que comparten este tipo de contenidos, genera algún grado de emocionalidad y conexión al punto que se le da más importancia a compartir estos insumos desinformativos que establecer principios básicos del pensamiento crítico, de la racionalidad y del reflexionar antes de compartir. Y así nosotros podemos ver cómo estas desinformaciones buscan colocar en el debate público ciertos relatos con apariencia de verdad que al final de cuentas terminan por reforzar narrativas alrededor de los mitos. ¿Y qué es un mito? Es algo que se presenta con una aparente objetividad, pero que en realidad se alimenta de factores que tienen que ver con vínculos emocionales, con aspectos personales o con ciertos elementos a través de los cuales buscan despertar algún interés en cualquier tipo de audiencia que se vea confrontada con ese tipo de insumos desinformativos. Y otra cosa, ¿cuál crees que es entonces el ciclo de vida de la desinformación? ¿Podemos hablar de un ciclo de vida? Son alrededor de 5 y 6 pasos y yo te los podría resumir de la siguiente forma. Primero hay una fase de diseminación, es decir, se empieza a crear el artefacto o el insumo desinformativo con el propósito de empezar a generar confusión o a generar una falta de certeza sobre lo que se está comunicando. Eso sería el primero, o sea, se crea y se disemina. En segundo lugar, se basa más que todo en el poder de la reacción, es decir, que más que todo se deja llevar por la emocionalidad del momento que comentábamos antes, donde no importan los aspectos objetivos, racionales y argumentativos, sino el grado de conexión emocional o sentimiento personal que yo puedo generar con la persona que está desinformando. En un tercer lugar, la persona desinformadora hace que se generen procesos de circulación, es decir, sin importar la reacción que se genere, sea positiva, negativa o neutra, nosotros tenemos que empezar a identificar que las plataformas a través de las cuales se empieza a distribuir el contenido contribuyen a su difusión. Es decir, entre más la gente comente, genere likes, compartidos y otro tipo de interacciones, más la plataforma lo va a mover. Por eso es que las personas tienen que tener sumo cuidado cuando empiecen a ver desinformaciones porque automáticamente se dejan llevar por aspectos bastante conductistas en el sentido de, yo vi eso, automáticamente reacciono. Por eso ahora algunas plataformas te ponen, ¿estás seguro de que quieres compartirlo o verdaderamente quieres leer el artículo primero? Esos son los primeros criterios. Luego también tenemos en un cuarto lugar una toma de postura, es decir, eh, ante un insumo desinformativo que yo personalmente o un político o una institución o una organización ha compartido, se pueden tomar diferentes posturas desde la comunicación. Se puede rectificar, es decir, puedo decir yo hago mea culpa, me equivoqué compartiendo esta desinformación. Se puede borrar, es decir, este tweet o este post ya no está disponible por parte del usuario que lo emitió, o simple y sencillamente se toma una postura de silencio de quien participa en los procesos de circulación, es decir, no contesta, no dice nada y deja que siga circulando ese efecto desinformativo. Ya en un quinto y sexto lugar, pues tenemos el reposo y la recirculación. El reposo quiere decir que ya se movió lo suficiente dentro de la plataforma y dentro de las personas que lo compartieron y deja de circular y entra en una fase de inactividad. Por lo general puede tomar de un día a una semana o puede prolongarse según lo esté monetizando, lo esté moviendo una plataforma. Y la recirculación es que de alguna u otra manera, sin importar las coyunturas, los años o los tiempos, el artefacto revive por alguna causa particular o alguna coyuntura bien puntual y este ciclo se vuelve a repetir nuevamente, se vuelve a diseminar, la gente empieza a reaccionar, empieza a circular, se empiezan a tomar posturas y luego vuelve a descansar. La noticia de Jordi apareció en el 2018,
2019, en el 2020, y me queda otra vez la duda. ¿Va a llegar el momento en que muera ese tipo de desinformación, en este caso concreto, por ejemplo, o simplemente permanecerá en reposo a la espera de la próxima vez que alguien la retome? Bueno, algo que comentaba, por ejemplo, en el ciclo de la desinformación es el hecho de que entran en reposo, o sea, no fallecen, sino que entran en una suerte de reposo, entonces se vuelven como la materia, no se destruyen, sino que empiezan a generar cambios, se crean y se transforman con el tiempo. Entonces ahí nosotros podemos ver que verdaderamente se responde a ciertos factores. En primer lugar, la emoción del momento, la reactivación de una coyuntura puntual y sobre todo la intervención de plataformas y actores de interés. Entonces, en el caso, en los casos particulares que se han analizado dentro del libro de Mala Hierba, podemos ver, por ejemplo, cómo se presentan desinformaciones o construcciones de relatos entre héroes y villanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por ejemplo, en Luis Miguel la coyuntura de su gira latinoamericana y todo lo que envuelve la figura del Sol de México, como se le conoce a Luis Miguel, que verdaderamente él no confirma ni niega nada y eso verdaderamente refuerza la construcción del mito de tal forma que como la gente no tiene tracking o no tiene como esta memoria histórica de cómo se empieza a consumir información y desinformación, pues fácilmente puede ser víctima de ese tipo de dinámicas que abundan bastante dentro y fuera de las redes sociales. Estamos en 2025 y cualquiera podría pensar que las noticias falsas sobre Jordi ya habrían o pasado de moda o que nadie se las creería, pues han sido un experimento que se ha hecho en diversos países de América Latina e incluso en España. Sin embargo, Jordi volvió apenas el año pasado para los Juegos Olímpicos de París 2024 y se presentó como uno de los atletas mexicanos, salvadoreños y de otras nacionalidades centroamericanas que estaban representando a sus países en estos Juegos. En Facebook circularon un sinfín de publicaciones de supuestos atletas mexicanos o salvadoreños que estaban representando al país en los Juegos Olímpicos de París de 2024. La fórmula fue la misma que hemos visto hasta ahora: asignarle a Jordi un nuevo nombre y el origen de la ciudad en la que se difunden las noticias para generar esa reacción positiva y de orgullo en la gente. Amparo, pasan los años y Jordi sigue ahí, ¿verdad? Ya sea como atleta, como hijo de un político, como un joven que ganó una beca, y quién sabe cuántos años más va a seguir. Y tenemos que ser negativos entonces. ¿Qué podemos hacer para que la gente no se siga creyendo noticias como estas? A ver, yo creo que la metáfora de la mala hierba que estamos usando acá en este libro es fundamental. Tenemos que saber que la mala hierba siempre va a estar ahí y en ese sentido lo que nosotros tendríamos que hacer en relación con las redes sociales es recordar que siempre es posible y que va a haber ciertas banderas rojas. Tenemos que entrenarnos como cuando vamos en el tráfico. Uno va manejando y siempre va a haber, siempre constantemente es mentira que nunca va a haber accidentes, que nunca va a haber una persona que se atraviesa. Hay que entrenarnos en ciertas banderas rojas. Navegamos una carretera de internet que no tiene señales de tránsito. Entonces nosotros tenemos que entrenarnos a poner esas señales y esas banderas de alerta que no hemos puesto hasta ahora. Pero hay habilidades en concreto que debería tener las personas, las audiencias, como para poder detectar casos como este. Pues justamente eso discutimos en la parte final de Mala Hierba, pero yo diría que al menos hay 3 habilidades que tenemos que tener y que en esta conversación las hemos ido colocando. Primero, el tema de la ansiedad por ser el primero o la primera persona que comparte esto. Creo que tenemos que bajar los niveles de ansiedad. Parece que esto no tiene nada que ver con alfabetización mediática, pero tiene mucho que ver nuestra salud mental, nuestra disposición, nuestra serenidad, nuestra capacidad por enfrentarnos a un mundo lleno de incertidumbres. Lo que hacemos muchas veces es anestesiar y desconectarnos, dice por ejemplo Erika Mestizo, y entonces claro, queremos ser la primera persona que comparte esto y eso genera desinformación. Por tanto, creo que la habilidad de transitar la vida serenamente es una. La segunda para mí sería la capacidad de mantenernos en pensamiento crítico, es decir, preguntar ¿de dónde viene esto? ¿A quién le favorece que esta información se sepa?
¿Por qué es tan viral esta información? Esa capacidad de preguntarnos constantemente, yo creo que es fundamental también. Y tercero, creo que también tenemos que entender la habilidad de entender esta lógica de monetización y poder que existen estos instrumentos. Es decir, estos instrumentos como la televisión misma, como la radio en su momento, no son instrumentos solamente para nuestra diversión. Están hechos para hacer un negocio y muchas veces para que nosotros seamos parte de ese producto que se vende en el negocio. Y eso no lo queremos. Tenemos que darle la vuelta a esto, usarlo, divertirnos, aprender, construir conocimiento crítico como esto que estamos haciendo ahora, pero dándole la vuelta. Y creo que esa es una habilidad que no sé cómo se llamaría, pero... Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Espero que hayamos aprendido un poquito más sobre la desinformación y cómo funciona. Así, la próxima vez que veamos alguna noticia en internet o alguna publicación que circule en redes sociales de algún supuesto joven talentoso que representará al país, ya sea en la ciencia o en alguna rama del deporte, nos preguntemos, ¿será esta información verídica o solo se tratará del retorno de Jordi a la desinformación? La Monicósfera es una producción de la Escuela Mónica Herrera. Las opiniones emitidas en el programa son responsabilidad de sus autores y no representan el de la institución.